Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Hola Sebastián, sí. Ok, perfecto. Hola, ¿a mí sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ok, Diego, te escuchamos. Listo. Buenas Bueno, noches. primero que nada, antes que iniciar, muy buenas noches. Por favor, necesito que nos ayuden ahorita a compartir, o bueno, Juli les va a compartir unas imágenes para que por favor sigamos el paso a paso mientras yo comparto pantalla, ¿sí? La idea de estas imágenes es que el nombre de ustedes aparezca ¿en su qué? En su llamada, ¿sí? No sé, Juli, si ya les enviaste a cada uno su respectivo Mm. banner. Hola, buenas noches, qué pena. Sí, sí, señor, ya. Me falta Bárbara, creo que ya se va a conectar, entonces, pues igual podemos ir avanzando. Yo si algo le voy explicando por imágenes a ella. Listo, perfecto. Es que yo no sé por qué. Kate, una pregunta, ¿te permite activar la cámara y el micro? Ahí sí, antes no. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a hacer esto un poquitico rápido porque tenemos 7 minutos antes de dar inicio. Vale. Permiso, ustedes me escuchan. Sí, señora, perfecto. Es que tengo un problema. Yo estoy en Medellín y ha llovido todo el tiempo y la internet está absolutamente inestable. Si yo pongo la cámara, se va a caer la señal, porque aquí hemos tenido emergencias todo el día. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Porque si yo le pongo mi cámara, no voy a tener como, pues se va a caer mi llamada, porque inclusive en este momento me dice su internet está muy inestable. ¿Qué hago en ese caso? Pues en este caso, como tu nombre también aparece aquí en la pantallita, no tenemos ningún problema. Perfecto, Vale. Al listo, igual, para que no Juliana, me... como Juliana es la moderadora, ella te va a presentar, entonces Perfecto, ustedes son los únicos que tienen acceso al micrófono, entonces van a estar ahí fijados, ¿vale? gracias. Perfecto. Ok, me van a compartir en este Señora, momento. a En este, usted, señora Olga. Sebas, qué sí, pena señora. contigo, ¿le puedes dar acceso a Bárbara? Es que ella me dice que ya está, pero para que ella vea la explicación, qué pena. Pues no me aparece, Juli. Al igual ella ya puede ingresar, porque pues la reunión ya inició, ella ya puede ingresar. Déjame. Sí, pero ella me dice que sí está. No, no entienden que no. Ya lo volverá a mandar en las listas. Gracias. Sí. Por ahora, Aleja, Diego y Carlos, ustedes les enviaron unas imágenes, no sé si por WhatsApp, pero entonces porfa descarguemos estas imágenes. Ya las tenemos descargadas. De mi parte, En sí. mi caso sí. Sí, señor. Perfecto. Cuando estemos aquí, vamos a entrar acá en cámara. Ustedes me ven acá a mí, ¿cierto? Sí. Acá en cámara vamos a dar más efectos y configuraciones de video, ¿cierto? Y aquí en agregar nuevo. Cuando estemos en agregar nuevo, por favor, añadimos la imagen que les envió Julián a cada uno de ustedes. Listo. Perfecto, ¿me dejas ver si ya estás? No te aparece. Ah, ok, listo. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Entonces ahí les va a aparecer el nombre de esta forma. Diego, ¿tuvo algún problema de pronto? Estoy haciéndolo. A ver, sí. Si quieres te vuelvo a repetir cómo. Sí, ya me aparece dentro de las...
de las imágenes, pero hay que le doy aplicar. Sí, porfa, apliquémoslo. Una pregunta, Juli, ¿crees que Carlos Cortés sea Bárbara? Es que no sé. No, él Es está la... conectado. Ah, Aquí ya Él está estoy entendí, ya yo. entendí. Va, Bárbara, listo, ahí está. perfecto. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Ya te doy acceso al micro y a la cámara. Hola, Bárbara, ¿me escuchas? No le estoy escribiendo. Bárbara. Hola, hola. Bárbara, ¿me escuchas? Sí, sí escucho. Estoy intentando poner Ah, el ok. fondo, pero no lo Hola, ¿cómo estás, consigo. Bárbara? Mira, te Muy explico. bien. Yo aquí estoy Sí. compartiendo pantalla, ¿vale? Tú puedes ingresar aquí a opciones de video. ¿Sí ves dónde está mi puntero? Sí, creo que ya lo he conseguido. Espera un momento. Ok, Ahora, ¿ya perfecto. estoy? Ay, pero está al revés. No, 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 Ah, no, tranquila. está bien, ¿no? Está Se bien. ve al revés, pero Sí, nosotros lo vemos al derecho. perfecto. Muy bien. ¿Listo? Ah, yo veo que ya Diego pudo. ¿Me confirman, por favor, si todos tienen acceso al micrófono? Sí, De señor. mi parte, sí. Sí, Ok, yo No sé, también. perfecto. no sé por qué Eh, sigue saliendo que yo estoy en sala de espera. Qué No raro. sé. Venga, lo admitimos. Carlos Cortés, ¿cierto? Sí, señor, ese soy yo. Listo, admitiendo. Ahí apareces. Qué extraño. Voy a quitarlo, ¿vale? No sabe qué creo que es. Creo que es mi papá, que también se llama Carlos Cortés. Y Ah, claramente me ok. quería ver acá. Perfecto, listo. Entonces nosotros vamos a dar inicio a la reunión. Ustedes me dirán, ya todo micrófono, cámara la tenemos comprobado para empezar a admitir personas. ¿Les parece? Vale, Sebastián. Sí, Gracias. de acuerdo. Entonces, ok, perfecto. Por cierto, Juli y Aleja, ustedes son moderadoras, ustedes también pueden dar la mano, la palabra, acceder a la cámara de cada una de las personas, igual a los micrófonos, listo. Igual que Cristian, que es el que nos va a estar acompañando como a nivel técnico en toda la reunión. Vale, Listo, Sebas, de una por mi parte. listo, perfecto. Ya voy a empezar a admitir gente, listo. Gracias, Sebastián.
Buenas noches a todos y todas. Daremos un espacio de 2 minutos adicionales para aceptar a las personas que están en sala de espera. Muchas gracias. Bueno,
Buenas noches a todas y todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio virtual titulado ¿Quién responde por la acción integral contra minas? Impactos del cese de financiación para acción humanitaria en Colombia. Agradecemos su presencia y el compromiso con esta causa que hoy más que nunca pues requiere una necesidad urgente de atención. Nos convoca pues una situación crítica el día de hoy, el debilitamiento progresivo de la acción humanitaria en Colombia a partir de la financiación, agravado pues en este año 2025 por el retiro de uno de los principales donantes internacionales. Esta decisión pues ha puesto en riesgo los avances alcanzados en la protección de comunidades afectadas, para las cuales la acción humanitaria es fundamental y pues desde la organización en la que hoy convocamos este espacio, la campaña colombiana contra minas, pues se relaciona mucho con el tema de las minas antipersonal y otros artefactos explosivos, especialmente pues en estas regiones históricamente vulnerables donde la acción humanitaria y la acción integral contra minas pues tienen presencia desde hace muchos años. La reducción de estos fondos, pues no solamente ha forzado el cierre de programas y oficinas, sino que ha dejado muchas personas sin mecanismos de prevención, atención y oportunidades económicas asequibles. Como veremos a lo largo de este espacio, que cuenta con múltiples voces que ahora presentaremos, la acción humanitaria en Colombia es mucho más que una asistencia inmediata, así como la acción integral contra minas es mucho más que el desminado. Ambas son componentes esenciales y herramientas claves para la protección de la vida, la reconstrucción del tejido social, la seguridad y la garantía de los derechos en contextos con alta conflictividad. Desde la campaña colombiana contra minas, con el apoyo de Mine Action Fellows, hemos creado este espacio para escuchar a quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta desfinanciación, para visibilizar esos llamados y para reflexionar en conjunto desde diferentes sectores, desde diferentes orillas, sobre cómo podemos aportar tanto desde la sociedad, desde el Estado, ¿sí? Para fortalecer y promover que la acción humanitaria en Colombia pues tenga soporte. Entonces les invitamos a participar activamente, con respeto y compromiso, en este diálogo necesario. A continuación vamos a dar paso a mi compañera Alejandra. Mi nombre es Juliana Valencia, soy gerente de evaluación de impacto de la campaña colombiana contra minas. Estaré moderando con mi compañera y esperamos que hagan uso del cajoncito de comentarios, porque pues a lo largo de este espacio saldrán muchas reflexiones, saldrán muchas preguntas y tendremos en nuestra agenda no solamente el conversatorio, sino algunos elementos, algunos espacios para que ustedes también puedan interactuar y presentar sus necesidades, sus comentarios, sus reacciones frente a lo que pueda salir el día de hoy. Te doy el paso, Alejandra. Muchas gracias, Juliana. Muy buenas noches a todas y todos. Como lo mencionaba Juliana, mi nombre es Alejandra Uzcategui. Yo soy la gerente del área de asistencia a víctimas de la campaña colombiana contra minas. Con el contexto que nos da Juliana, desde la organización y con el apoyo de Mines Action Canadá, nos planteamos entender los impactos que tenía la reducción del financiamiento para los temas de la acción integral contra minas en los departamentos más afectados del país. En este caso, y teniendo en cuenta el tiempo en el que hemos estado en esta situación, nos enfocamos en el departamento de Putumayo, haciendo un proceso de acercarnos a las comunidades y que sea directamente desde ellos que nosotros podamos conocer cómo está impactando la reducción del financiamiento y que algunas organizaciones o tengamos que disminuir nuestras actividades o tengamos que, pues, finalizarlas. Estas actividades que nosotros hacemos en Acción Integral contra Minas están dirigidas pues hacia las comunidades y son de ellas quienes queremos escuchar las voces de cómo ha afectado realmente esta reducción de la financiación. Entonces, durante el mes de marzo y el mes de abril, estuvimos realizando una serie de encuestas en los municipios donde tiene presencia la campaña colombiana contra minas en el departamento de Putumayo, municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo y San Miguel, que han sido altamente impactados por el uso de los artefactos explosivos. De estas encuestas tuvimos algunos resultados que nos dan una luz real de este impacto, o sea, de
las organizaciones que tuvimos que disminuir o finalizar actividades de acción integral contra minas. Entonces tenemos un escenario inicial en el que las comunidades nos comentan que ellos habían tenido, si reconocían la presencia de las organizaciones frente a la acción integral contra minas, en este caso con las operaciones del desminado humanitario, y que esto les había permitido a ellos tener lugares seguros y lugares en los que se había logrado reactivar la economía. Sin embargo, también han notado de manera pues muy alta que las organizaciones hemos tenido que reducir estas actividades e incluso en municipios como Puerto Caicedo no tenemos tanta presencia en el momento debido a la reducción de la financiación. Em, en este caso, nosotros también notamos que las comunidades percibían los lugares en los que ellos viven actualmente como más seguros gracias a las operaciones de desminado humanitario y que esta reducción de la financiación y de la presencia en el territorio también puede afectar grandemente el tema del desarrollo y de pues, posibles accidentes con minas antipersonal. Eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer este panel, porque ya tenemos desde las comunidades un poco el impacto que se ha sentido en estos 3 meses desde que tuvimos la noticia, pero para nosotros es fundamental también conocer de parte de los expertos, agradeciendo mucho la presencia de ustedes en este espacio, cómo nosotros vemos este impacto y qué soluciones podemos dar para poder nosotros continuar estas actividades en los territorios, porque son directamente las comunidades las que se están viendo afectadas por la reducción de la financiación. Entonces, esta pequeña introducción para comentarles de dónde nace un poco este foro, un poco cortico, pero pues sabemos que con grandes expertos que nos van a dar una luz, tanto la que ya tenemos de la comunidad como la de los expertos, para que podamos tener unos insumos que nos permitan buscar soluciones para nosotros avanzar en este proceso. Entonces, pues le doy la palabra a Juliana para que podamos hacer la presentación de nuestros panelistas y poder iniciar el foro. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, por ese breve contexto. Precisamente como mencionaba Alejandra, este proceso nace de ese diagnóstico, de ese proceso dialógico con las comunidades en el que les preguntamos, estuvimos con ellos y con ellas en este proceso, y también es poner a dialogar este ejercicio con lo que las diferentes organizaciones, que ahorita las vamos a presentar, e instituciones, pues han venido también acompañando desde diversos territorios. Es poner a dialogar lo que sucede en el Putumayo, que es como nuestro nicho de este ejercicio diagnóstico. Y pues bueno, sin más preámbulos, tenemos el día de hoy 4 panelistas, cada uno con años de experticia y que viene de diferentes lugares y diferentes momentos, y eso nos pareció muy interesante frente a este ejercicio de conversación. Inicialmente voy a iniciar con Olga Lucía Jiménez. Ella es de la Corporación Diagnósticos Participativos, es entrenadora en no violencia, tiene experiencia a nivel público, privado y en organizaciones no gubernamentales. Trabaja en educación en el riesgo de minas desde el año 2021, año en que entra en vigencia en Colombia la Convención de Ottawa. Actualmente se desempeña como líder de educación en el riesgo de minas de la Corporación Paz y Democracia, socia implementadora de proyectos de ERM, asistencia a víctimas de UNICEF, par evaluador del proceso de acreditación de organizaciones de ERM y evaluadora de candidatos en la norma sectorial de competencia laboral de ERM. Agradecemos su presencia. Olga tiene problemas con su cámara, por eso pues no podemos verla, pero sé que estará muy dispuesta a abordar este concepto por todo. Bueno, creo que no alcanzamos a escuchar al final, pero entonces voy a continuar con la presentación
de los panelistas. Tenemos también la presencia de Carlos Santiago Cortés Ladino, quien se desempeña desde el 2024 como asesor de de cooperación y asuntos internacionales, donde ha trabajado en temas de cooperación internacional, cooperación sur-sur, gestión de proyectos y movilización de recursos en el contexto de la acción contra minas. Es profesional en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una maestría en Economía Política Internacional del London School of Economics y ha realizado estudios complementarios en formulación de proyectos de cooperación en la Universidad de los Andes, también agradeciéndole mucho la presencia a Carlos. Y desde la campaña colombiana contra minas tenemos a Diego Cortés, que él es un compañero del municipio de San Miguel. Hace 7 años trabaja en la organización, 5 de estos años se ha desempeñado como asistente de estudio no técnico y 6 meses como desminador, y también está acreditado como EOD 2, en el cual ha tenido la gran oportunidad de destruir artefactos explosivos. Lleva 1 año como asistente de género en la campaña colombiana contra minas y actualmente está cursando la carrera de Ciencias Políticas. Y le doy la palabra a mi compañera Juliana para finalizar la presentación de los panelistas. Hola. Gracias, Alejandra. ¿Me escucho bien allí? Hola. Sí, señorita. Listo, gracias. Bueno, para cerrar nuestro panel, pues muy experto, tenemos a Bárbara, que cuenta con 20 años de experiencia en el campo humanitario en el desarrollo. Posee un BA en antropología y 2 maestrías, una en recursos humanos y otra en resolución de conflictos. Ha trabajado en diferentes países y con las Naciones Unidas. Actualmente pues está en Colombia y durante los últimos 13 años ha trabajado en diferentes oficinas de OCHA en África, Asia y América, aportando a la asistencia técnica en la evaluación y planificación de respuesta humanitaria y monitoreo. Tiene amplia experiencia en actividades de reducción de riesgo de desastres. Ha coordinado la elaboración de planes nacionales de contingencia que abarcan los desastres de origen natural, la inseguridad alimentaria, los conflictos sociales y políticos. Durante los últimos años ha trabajado como asesora regional de respuesta a desastres para Centroamérica y México con la Oficina Regional de OCHA en Panamá y actualmente Dale, Juliana, muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos teniendo algunos inconvenientes con la señal de Juliana. Nos faltó un poquito al final la introducción de Bárbara, pero lo mismo, agradeciéndole muchísimo a ustedes 4 la presencia en este espacio. Lo hacemos en este horario, pues teniendo en cuenta también las agendas y agradeciendo mucho la participación de las personas que nos están viendo en remoto con este tema tan importante. Entonces, para dar inicio al foro, y teniendo en cuenta que no tenemos un tiempo tan amplio, pero que sabemos que estas preguntas nos van a, a permitir ampliar un poco la perspectiva que tenemos frente pues, a este tema que estamos comentando de la reducción de la financiación para las actividades de acción integral contra minas. Yo les quería proponer el orden en el que vayamos respondiendo las preguntas. Si les parece, de acuerdo pues a la presentación, inicialmente iría Olga, continuaríamos con Carlos, con Diego y finalizaríamos con Bárbara. Si están de acuerdo para los temas del tiempo. Y adicional, pues como menciono, tenemos los temas de tiempo, entonces si por cada respuesta nos podemos demorar máximo 3 minutos. Entonces, iniciaría con la primera pregunta que tenemos para ustedes y es, ¿qué afectaciones producto de la desfinanciación han identificado en los territorios donde hace presencia su organización? Entonces le daría la palabra a Olga. Bueno, buenas noches.
un gusto, digamos, compartir ese escenario y agradeciendo la invitación. Mi problema no es tanto con mi cámara, sino con la señal de internet en Medellín, que está lloviendo, que nadie se imagina, y tenemos inundaciones por todos lados. Frente a la primera pregunta, yo simplemente creo que hay varios niveles en los que se refleja esta afectación. Primero, y no es porque sea más importante, pero es por el número de personas que trabajaban en las organizaciones, ¿cierto? Que han salido, que se han quedado, digamos, sin empleo en una situación bastante compleja y todas pertenecen, digamos, al sector humanitario, trabajaban en ONG, trabajaban en proyectos de las embajadas. Y pienso que eso es muy complejo porque no solamente está relacionado con el tema AIMA, sino digamos como con otros asuntos que tienen que ver con la respuesta humanitaria, de desarrollo, de fortalecimiento de capacidades a todos los niveles. Hay otro tema, digamos, que a mí me parece muy importante y es que eso limita mucho la capacidad de respuesta frente a todos los impactos que tiene el conflicto y la realidad del país. Y limita la respuesta no solo en lo que tiene que ver, digamos, con los temas AICMA, que más o menos están claros, sino con todos los otros temas que se acompañaban desde esa financiación. Y creo que esa limitación de la capacidad de respuesta en un momento como en el que estamos, en que, digamos, todos los impactos relacionados con el conflicto y ni qué decir de lo relacionado con el tema, digamos, de la presencia de artefactos explosivos, se han disparado. Entonces siento que eso tiene una, digamos, una correlación muy alta en la afectación. Y hay uno que a mí me parece muy importante que tiene que ver con la comunidad, además, digamos, de lo que Aleja dijo al principio, y es el tema de que con la comunidad, digamos, que están ubicadas en las zonas de mayor impacto y afectación del conflicto, desde las organizaciones humanitarias se había creado un espacio para la confianza, para la certeza y el acompañamiento. O sea, estaban ahí y se respondía en esas situaciones. Y cuando habían asuntos, digamos, de no tener muy claro si desde la alcaldía sí, si el Estado respondía, si no hacía presencia, pues estaban las organizaciones humanitarias. Y creo que en esos temas de lo que se llama, digamos, como esa construcción de capital social que se había construido. Creo que esa afectación es muy importante y muy significativa en lo que tiene que ver con los temas de la esperanza y la confianza que están, digamos, como tan disminuidos en este momento. Entonces creo que el asunto es mucho más complicado de lo que uno piensa porque las afectaciones son a muchos niveles. Y terminando con mis 3 minutos, Aleja, yo dejaría ahí para poder seguir. Gracias. Dale, Olga, muchísimas gracias a ti. Yo sé que es un tiempo muy cortico, pero son unas ideas muy fuertes que nos permiten a nosotros analizar más allá de lo que hemos observado, cómo ha impactado. Y ustedes que tienen una visión también tan amplia del territorio y de las comunidades. Muchísimas gracias. Entonces, Carlos, te doy la palabra. Gracias, Alejandra. Listo, sí. Bueno, pues desde el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Consejería de Paz, pues no hemos sido ajenos a esta afectación. Desde el día 1, aquel jueves que surgió este anuncio por parte del Departamento de Estado, pues hemos sido sensibles al impacto que ha tenido esta decisión en todo el sector como coordinadores del sector de acción contra minas. Bueno, en un primer momento, importante aclarar que el congelamiento del financiamiento del Departamento de Estado causó la suspensión de casi el 85% de las operaciones a nivel nacional, con variaciones dependiendo de los operadores. Hubo operadores que no sufrieron una afectación directa, tuvimos operadores con una afectación total y tuvimos otros operadores, como entre ellos la campaña colombiana contra minas, que sufrieron una afectación parcial, y aunado a esto, pues tuvimos la suspensión total del sistema externo de monitoreo y gestión de calidad que brindaba la OEA. Entonces, pues la afectación fue mayúscula para nosotros como autoridad nacional. Al día de hoy, aunque se han reactivado algunas operaciones, seguimos teniendo 18 municipios con operaciones suspendidas por recursos, de los cuales 3 están en el Putumayo, que digamos es la zona en la que nos estamos enfocando hoy. Y pues no solo eso, sino también afectó las actividades de educación en el riesgo de minas en todo el país, que digamos es la manera rápida que tiene el sector para actuar frente a riesgos inminentes, y pues esto compromete la seguridad de las comunidades afectadas, pues porque elimina esta respuesta rápida
en la que se convirtió la educación en el riesgo de minas y que así la reconoce la Convención Internacional de Prohibición de Minas. Y pues siendo sensibles o entendiendo esa situación, desde el Grupo de Acción Integral contra Minas hemos iniciado desde el día uno, repito, un proceso de recolección de información. El primer paso y el más importante era conocer el estado de la afectación, saber qué organizaciones estaban más afectadas, en qué sectores, y de ahí en adelante hemos tomado varias decisiones, entre ellas algunas para quitar estrés y quitarles, digamos, más impedimentos a las organizaciones con las que contaban aún algo con recursos para actuar. Por ejemplo, se dio una suspensión temporal a los requerimientos de monitoreo por parte de la OEA, pues para que las organizaciones pudieran seguir trabajando. Y bueno, también hemos iniciado varias estrategias de movilización de recursos. Creo que voy a hablar más de eso cuando toque el tema en el punto 3, pero digamos ya para concluir, pues lo principal es reafirmar la posición del Grupo de Acción contra Minas en reconocer el desafío actual y pues mantenemos el compromiso de seguir trabajando de la mano con las comunidades, con las organizaciones para pues poder establecer estrategias articuladas y eficientes que permitan aprovechar los recursos que aún están disponibles. Dale, Carlos, muchísimas gracias y muchísimas gracias también estamos hablando precisamente de la acción integral contra minas. Entonces, inicialmente hablábamos un poco de los impactos que hemos visto con operaciones de desminado humanitario, pero también se han visto afectados los otros pilares de la acción contra minas, como la educación en el riesgo de artefactos explosivos, que es fundamental para generar comportamientos seguros en las comunidades. Muchísimas gracias, Carlos, y pues le daría la palabra a Diego. Bueno, muy buenas noches con todos y todas. Agradecer la participación de los panelistas, de las moderadoras y también de todas las personas que en este momento pues están en este conversatorio participando del mismo. Vengo acá como un poco a traer como esa voz de pronto desde el territorio que estamos siendo como directamente impactados, ¿no? Y afectados por la restricción de recursos en el tema del destinado humanitario, acá en el departamento del Putumayo. Eh, y en ese orden de ideas, pues cuando nosotros hicimos como las encuestas que desarrollamos en los diferentes municipios, donde llegamos directamente a territorios que se vieron afectados por esta suspensión y de los cuales pues recolectamos 3 afectaciones como principales que las comunidades como que identifican, entre las cuales tenemos pues obviamente el cese de actividades de desminado, todo lo que comprende el proceso de liberación de tierras, tanto como en educación en riesgo de minas, en estudio técnico, en despeje. También pues tenemos el segundo impacto así, sería la pérdida de fuentes de ingreso formal, ¿no? Cabe resaltar que en el departamento de Putumayo hay muchas organizaciones humanitarias y por ende con la suspensión de estos recursos pues se perdieron muchos empleos, digamos formales así, y muchas de estas personas que contaban con estos empleos formales pues en algunos casos, si no es digámoslo así, sin exagerar, un 80 o 90%, muchas veces les tocó de pronto regresar a economías informales y en algunas ocasiones hasta economías ilegales, pues porque, digamos, se ven afectadas directamente con esto, pues por la pérdida de empleos, por la pérdida de pronto de ingresos con las diferentes organizaciones que tenían directamente impacto en sus comunidades, tanto directo como indirectamente un impacto económico, digámoslo así, muchas veces organizaciones que adquieren servicios como de arrendamiento, de adquisición de alimentación, hospedaje y demás. Y digamos, una tercera afectación que directamente de pronto mira a las comunidades y es el deterioro del bienestar y la calidad de vida. ¿Por qué?
por lo mismo que digamos que estamos hablando, al detenerse todas esas actividades y el perder empleo, pues también se pierde un poco como esa accesibilidad que tenía de pronto las comunidades a temas de salud, a temas de pronto de una vida, digamos, más digna, porque digamos al tener un empleo, el departamento de Putumayo para nadie es un secreto que de pronto muchas veces no hay, digamos, o de momento recién están llegando las entidades y las universidades para, digamos, adquirir estudios secundarios. Y muchas de las personas que están acá en el departamento, pues digamos, no tienen muchas oportunidades laborales, digámoslo así. Entonces, estas organizaciones brindan como la oportunidad de, de tener acceso a todo este tipo de como una vida digna, de tener un salario, de poder acceder a cuestiones de salud y demás. Esas serían como las tres afectaciones que recolectamos desde el territorio. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias. Precisamente él está en este panel porque estuvo directamente allá con las comunidades, recogiendo de ellos cómo han sufrido los impactos y un trabajo tan grande nos ayuda a resumirlo en estos 3 puntos principales. Entonces le daría la palabra a Bárbara para terminar esta pregunta. Muchísimas gracias, Alejandra. Igualmente agradecer la organización de este conversatorio y la participación de las personas que nos acompañan el día de hoy. Mis colegas panelistas pues ya han dicho muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de OCHA y bueno, teniendo una percepción global, ¿no? De todo lo que ha supuesto en términos de impacto, la congelación y la suspensión de programas, ¿no? Yo quería dar unas cifras, ¿no? Generales para que vierais realmente la magnitud de lo que ha supuesto este congelamiento y esta cancelación de programas, ¿no? En términos programáticos, de 150 socios, ¿no? que trabajan en temas humanitarios, más de la mitad, en torno a unos 60, se han visto afectadas de alguna manera, o bien porque han tenido que cerrar oficinas, despedir gente, cerrar programas, o sea, un impacto impresionante, ¿no? Lo hemos visto porque nuestros equipos de coordinación local pues nos han comentado el hecho de que de manera progresiva muchos actores iban abandonando el territorio y ahora precisamente la capacidad para responder de una forma complementaria a las emergencias humanitarias pues ha mermado de una manera radical. Y esto obviamente está afectando a las poblaciones que normalmente deberían recibir esta ayuda humanitaria y estamos estimando que más de 1.400.000 personas se van a ver afectadas, ¿no? Van a dejar de recibir esta asistencia humanitaria. En términos financieros estamos hablando de casi pues un plan de respuesta que este año estaba financiado a un 60%, en total unos 190 millones de dólares, de un monto que habíamos solicitado de 340 y pico, pues vamos a dejar de recibir 138 millones de dólares, porque precisamente Estados Unidos suponía el 60% de la financiación que recibía el plan de respuesta, en el que todos los colegas que trabajan en temas de desminado pues participan, ¿no? De manera activa. O sea que vamos a encontrarnos con una situación muy dramática, ¿no? Para poder aportar asistencia. Y luego en términos geográficos estamos hablando de que en las zonas, bueno, hablabais vosotros de Putumayo, efectivamente, en todas las zonas del Pacífico y en las zonas de frontera, donde hemos visto este año un preocupante incremento de artefactos, ¿no? Que los grupos armados no estatales están utilizando como presión social para las comunidades, pues efectivamente ahí estamos viendo que hay una merma enorme de actores que pueden aportar apoyos tanto en organizaciones internacionales como agencias de Naciones Unidas, como programas gubernamentales y, por supuesto, organizaciones locales y nacionales.
Y ya por último quería resaltar el hecho de que precisamente hemos visto igualmente en nuestros análisis cómo los programas de desminado, las personas y programas que se dedican al desminado o a otros programas asociados, ¿no? Como es la educación del riesgo, se han visto muy afectados por temas de acceso humanitario, o sea, junto con la misión médica, todos los profesionales que trabajan en desminado se han visto afectados y ahora, lógicamente, pues vemos que es una de las actividades que más se han visto afectadas por este recorte. Y esto, bueno, pues es nuestros análisis, ahora mismo lo estoy comprobando, pues escuchando de vuestra voz lo que supone, ¿no? En vuestros programas, en vuestro staff, en vuestras oficinas, ¿no? El recorte, y la verdad es que es muy preocupante porque, bueno, como habéis mencionado, ¿no? Es una forma de garantizar espacios seguros para la población que puedan continuar con sus actividades económicas y, lógicamente, la interrupción de estos programas o la reducción del financiamiento para estos programas va a tener un efecto, pues, dramático, ¿no? Para las poblaciones que se ven afectadas. Cambio. Dale, Bárbara, muchísimas gracias a los cuatro por el tiempo y por darnos como esas ideas fundamentales de lo que ha significado el impacto en este congelamiento de la financiación, hablando específicamente para las actividades de acción integral contra minas desde todas las esferas, y por eso también agradecemos mucho su participación porque todos nos dan una visión diferente, lo que es la afectación a nivel de las organizaciones, de las personas que pues ya no tienen sus empleos, y adicional el no tener estas actividades en los territorios, cómo impacta directamente a la comunidad, no solo en temas de desarrollo, sino también en temas de la seguridad y de los espacios a los que ellos pueden tener acceso para pues mejorar su calidad de vida también, como lo mencionaba Diego. Bueno, entonces cerraríamos este primer espacio agradeciéndoles mucho, y les quería hacer la segunda pregunta, que hace referencia a qué implicaciones a futuro tiene la cancelación de fondos humanitarios en Colombia y por qué es urgente que el Estado garantice la continuidad de las actividades financiadas con estos fondos. Entonces, pues, respetando el orden en el que estábamos, le daría la palabra a Olga. Bueno, esa pregunta es compleja en dos asuntos. Yo siento que no hay solo implicaciones a futuro, sino que hay implicaciones en el ya, ¿cierto? O sea, esto no es una cosa que va a pasar, es una cosa que nos está pasando. Y creo que lo primero es que entender que, digamos, la cooperación internacional como la teníamos, no solo por lo que está pasando con Estados Unidos, sino porque también muchos países en Europa están revisando, digamos, el volumen, el porcentaje de su apoyo, porque tienen internamente y por problemas, digamos, de geopolítica, otros asuntos que resolver. Entonces es muy complicado todo el tema de lo que se nos viene. Yo creo que por eso digo, tenemos que pensar ya, digamos, como salir de la zona de confort que teníamos, entender que digamos, como que la financiación y la cooperación como era, seguramente no va a volver a ser, y toca pensar, digamos, y repensar qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos estar. Y pienso que lo que, digamos, primero tenemos que pensar es que a veces conversamos nosotros con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, conversamos al interior del área de responsabilidad, al interior de los comités de acción contra minas, siempre al LC, al interior, siempre como al interior de las mismas organizaciones, y a veces muchos otros sectores, muchos otros escenarios no conocen, digamos, ni lo que hacemos, ni la importancia de lo que hacemos. Entonces siento que lo primero tendríamos que iniciar como con un proceso de sensibilizar y llegar a otros sectores para valorar y entender lo que se hace, porque yo pienso que mucha de la contención que hay en esas zonas donde hay una presencia tan alta del conflicto armado, la respuesta que se hace recae en los escenarios humanitarios y desarrollo y no propiamente en el Estado. Y pienso que a veces eso no se vislumbra ni se ve y solo lo vemos nosotros con nosotros mismos. Entonces pienso que hay que, digamos, empezar a pensar en cómo contamos y en cómo no solamente, digamos, yo sé que es un problema del Estado, pero si miras el Estado y entonces
en este momento, digamos, como el déficit fiscal que tenemos, entonces, ¿de dónde va a salir el recurso? Pero toca pensar también, digamos, en qué pasa con las empresas que están en el territorio, ¿cierto? ¿Qué pasa con empresas que llegan a donde están los procesos que se están presentando? Pienso que también tenemos que empezar a mirar como en ese tipo de situaciones, porque lo que nos toca es abrir como la mirada para entender un poco qué podemos hacer. Y creo que otra de los asuntos que nos llevan, a más de todas las estrategias, digamos que yo sé que se están trabajando y muchas de ellas lideradas por OCHA, es también revisar los temas de coordinación, ¿cierto? O sea, cómo nos coordinamos, cómo nos sumamos, cómo nos articulamos en un escenario donde vamos a tener menos recursos, menos presencia y menos incidencia. Siento que lo que nos ponen son retos también internos para mejorar nuestro proceso y casi que es hacer más con menos, ¿cierto? Porque básicamente es como lo que nos va a tocar. Pienso que ese es un poco como el tema para mí, el principal reto que tenemos. Gracias. Dale, Olga, muchísimas gracias. Mencionas algo fundamental y creo que es como el irnos pensando hacia allá y es salir de esa zona de confort, ¿no? Pensarnos más allá cómo podemos nosotros avanzar en este reto que tenemos actualmente, adicional a cómo van cambiando las dinámicas del conflicto obrando, pues en general en el país y poder coordinarnos de una mejor manera. Muchísimas gracias, Olga, y le doy la palabra a Carlos. Gracias, Alejandra. Mi respuesta sería, bueno, reconocer primero que durante más de 20 años la cooperación y los cooperantes nos han traído acá, nos han permitido declarar casi el 90% del territorio nacional como un espacio libre de la sospecha de minas, pero sin embargo los retos que aún quedan son muchos. Queda la contaminación histórica y de legado en el país, es decir, Colombia no ha terminado de despejar las tierras contaminadas con este conflicto que lleva tanto tiempo. Aparte de todo eso se suma nueva contaminación, hay nuevos conflictos, como tú lo dices, conflictos cambiantes que nos traen nueva contaminación y yo creo que el reto mayor y el que agrava esta situación de la falta de recursos es la reducción de la capacidad operacional. Ya se estaba viendo una reducción en los montos de cooperación, digamos que el pico se produjo algunos años después de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, ya era evidente que iba a haber una reducción en el apoyo internacional financiero, por lo menos a estos proyectos. Y bueno, con esta decisión del Departamento de Estado, pues esto se agravó de manera mayúscula. Y esto trae justamente riesgos para las comunidades a futuro, pues una mayor exposición de la población civil al riesgo de minas. Históricamente la población civil ha representado el 41% de las víctimas de minas antipersonales. Sin embargo, después del Acuerdo de Paz del 2016, esa cifra subió al 62%. Entonces estamos viendo, lo primero para decir, nadie debería nunca ser una víctima de minas antipersonales. Sin embargo, cuando las víctimas en su mayor proporción son civiles, pues esto es una causa de preocupación aún mayor para nuestra oficina. Y lo que ya habían dicho algunos compañeros, algunos compañeros panelistas, la pérdida de la capacidad instalada en el territorio también es un riesgo que nosotros estamos preveyendo, el debilitamiento de los procesos de diálogo, el debilitamiento de la confianza con las comunidades, la pérdida de acceso humanitario. Esto es un paso atrás y, como decía Olga, pues es una pérdida de capital social en los territorios, y esto justamente viene a nosotros en un momento donde Colombia ya se preparaba para tomar un paso muy difícil, y es el despeje de los territorios históricamente más afectados por minas antipersonales. Estoy hablando de Norte de Santander, estoy hablando de la frontera sur con Ecuador, de Nariño, del Cauca, del Chocó, que son territorios que representan una gran dificultad porque son más costosos para intervenir debido a la dificultad de acceso humanitario, debido a la dificultad de acceso geográfico. Entonces, si tenemos en cuenta que venía el mayor reto y que ahora se representa esta situación, pues es muy difícil. Sin embargo, pues también hay que reconocer que el Estado, a través del Grupo AICMA, reconoce su responsabilidad de liderar esta política y de coordinarla, pero pues ya lo dijeron, las dificultades estructurales históricas del país impiden que el financiamiento de estas operaciones salga del Estado, más en la situación en la que estamos actualmente. Y ya para cerrar
digamos, esto lo demuestra una cifra. Según UNMAS, en el país para el año 2025 hay 600.000 personas en necesidad y en riesgo de ser víctimas de minas antipersonales, y nuestras proyecciones más positivas nos demuestran que podemos atender 100.000 personas. Entonces, son muchas dificultades en las que se avecinan, pero bueno, debemos, como dice Olga, mantener canales de coordinación. El grupo AICMA se compromete a eso, y diálogo con todos los actores, nuevos actores, actores externos, actores nacionales, para evitar este retroceso y perder lo logrado durante más de 2 décadas de acción contra minas. Dale, Carlos, muchísimas gracias. Sí, yo creo que ese pedacito de buscar soluciones en medio de pues un momento que nos tomó así como tan de sorpresa no es tan sencillo, pero este panel, tanto como los espacios que menciona Olga, han sido una fuente fundamental para que todos los que estamos en este proceso de acción contra minas nos pensemos cómo podemos avanzar con estos retos que tenemos actualmente, y confiando que esas cifras que nos mencionas pues no se hagan realidad. Bueno, antes de darle la palabra a Diego, les quería mencionar que pues los participantes, las personas que nos están observando de manera remota, pueden dejar sus preguntas o comentarios que tengan a través del chat, y al finalizar el panel pues estaríamos dando respuesta a estas preguntas. Entonces, bueno, para continuar le doy la palabra a Diego. Bueno, en relación a esta pregunta, como lo mencionaban algunas personas de los sectores directamente afectados, por ejemplo, voy a mencionar digamos, un sector en el cual se habían identificado, pongamos un número alrededor de 20 áreas, y estaba a 5 de terminar ya el proceso de liberación de tierras, que era con el despeje, y a raíz de la suspensión decían, pero bueno, digamos que ellos se sentían como muy contentos con todo el trabajo que la organización había realizado en esos territorios, y demás, porque digamos que algunos de sus vecinos y demás ya estaban, digamos, implementando proyectos productivos en estas áreas despejadas, y miraban como con preocupación, digamos, esas áreas que quedaron ahí como en stand-by, como suspendidas de momento. Entonces miraban como mucha preocupación, digamos, porque no saben si se van a volver a retomar o no. Digamos que esas serían como implicaciones que ellos miran como a futuro, porque ya como lo mencioné, pues estaban como muy contentos que ya su territorio general iba a tener, digamos, iba a ser liberado, iba a ser entregado, ¿sí? También, digamos, miraba con preocupación como comunidades indígenas, que muchas veces lo que ellos más mencionaban era que se sentían muy vulnerados, porque, digamos, había territorios en los que ellos recolectan sus medicinas ancestrales, les impide de pronto estos artefactos explosivos recorrer sus linderos plenamente. Y digamos también como muchas veces están en lugares donde ellos anteriormente tenían sus malocas y demás. Entonces, todo eso son afectaciones que ellos miraban con mucha preocupación, y digamos afectaciones a futuro, pues digamos el aumento de riesgo de accidentes y víctimas por artefactos explosivos, a raíz de todo, digamos que la campaña adelantó o estaba adelantando un gran trabajo en cuestión de educación en el riesgo de minas, que es lo que prevenía de pronto víctimas de artefactos explosivos, y todo el trabajo que se está adelantando. También miramos otra, es el deterioro de la acción humanitaria, porque si bien, digamos, todas las organizaciones humanitarias habían ganado un amplio terreno en las comunidades y sectores que es de difícil acceso por los grupos no estatales, y digamos que en este momento que se retiran de un momento a otro, que genera como una zozobra, y que muchas veces los grupos armados pues no lo toman como digamos, como que, fue por esto, sino que pronto puede entenderse desde otra perspectiva. Entonces, y no solo la CCM pues había ganado bastante territorio para lograr impactar a diferentes comunidades, sino que otras también organizaciones humanitarias, ¿no? También tenemos un impacto en la estabilidad y seguridad, por lo mismo que mencionaba anteriormente. Digamos que la gente pues
miraba con alegría que ya pronto sus territorios iban a entregar y ahora pues les genera como nuevamente esa zozobra y inseguridad para transitar sus territorios libremente, tanto, digamos, colonos e indígenas y muchas veces incluso hay afectaciones para población, digamos, de menores de edad, que de pronto sus caminos hacia las escuelas están de pronto hay como eh, afectados por esos artefactos explosivos. ¿Por qué creemos que es importante? Eh, Porque creemos que es responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado proteger a sus ciudadanos. Colombia también es un país miembro del Tratado de Ottawa y también digamos que un poco también queremos importante que el gobierno pues también como que mire un poco esto porque digamos que también debe darle un poco de cumplimiento a todo el tema de los acuerdos de paz. Esa sería nuestra desde el territorio. Muchas gracias, Diego, y muchísimas gracias por esa intervención de poder ver nosotros también esto con los enfoques diferenciales, específicamente el enfoque étnico, ver cómo se está impactando este congelamiento de la financiación, y que para nosotros es fundamental también seguir viéndolo con estos ojos para plantear soluciones que vayan a todas las comunidades afectadas el año pasado, y eso lo hablábamos también en algunas reuniones que hemos tenido, algunas cifras que nos presentaban la OCCP, tuvimos un aumento en accidentes en menores de edad y que si no llegamos con los comportamientos seguros, pues confiemos que no, pero puede haber una alta probabilidad que pues pueda pasar este año. Entonces, fundamental y urgente que nosotros podamos continuar con, pues nosotros lo hablo como todo el sector de la acción integral contra minas, podamos continuar realizando estas actividades. Muchísimas gracias, Diego, y le doy la palabra a Bárbara. Bueno, realmente ya los colegas han hablado casi todo. Yo creo que aquí lo que es importante es, bueno, trabajar más de cerca con el Estado. El Estado, como acaba de mencionar Diego, es el primer respondiente en todas las cuestiones de respuesta humanitaria. Yo creo que hay que hacer más incidencia para que ellos realmente respondan, para que movilicen los fondos que tienen disponibles para hacerlo. Porque nosotros estamos aquí solamente para complementar esa labor. Y entonces el hecho de que a nosotros se nos hayan congelado fondos o nos hayan interrumpido programas no debería ser óbice para que esta actividad siguiera desde la responsabilidad del Estado. Entonces, bueno, a lo mejor hay que amplificar los mensajes para dejar bien claro la importancia de la continuidad de estas acciones, el impacto que puede tener en estas poblaciones si dejan de percibir esta asistencia. Y luego, entre todos, pues bueno, como mencionaba Olga, ¿no? Estamos trabajando en mejorar los sistemas de coordinación humanitaria, en compartir más responsabilidades y funciones. Yo entiendo que vosotros estáis en un campo muy técnico y obviamente nadie puede hacer el trabajo que vosotros hacéis, pero sí que es verdad que en términos de gestión de la información, de coordinación, de misiones integradas, o sea, hay muchas cosas que sí que se pueden hacer de manera conjunta, de manera que ahorremos recursos y que todos, bueno, pues podamos enfocarnos en un objetivo común. Y de ahí, pues todos los ejercicios de reestructuración que vamos a estar haciendo de aquí al año que viene, ¿no? Pues para mejorar en todos esos temas. Y bueno, puede ser de alguna manera una oportunidad para hacer las cosas de mejor manera. Vosotros estabais aquí poniendo sobre la mesa pues los insumos, ¿no? Que partían de las comunidades, lo que ellos necesitaban, lo que ellos consideraban, y yo creo que estamos en esa línea, ¿no? O sea que muchas veces de las crisis se aprenden cosas, ¿no? Entonces intentemos aprender todos de esta crisis. Cambio. Dale, Bárbara, muchísimas gracias. Sí, eso es fundamental, lo que mencionaba quizá al inicio, Olga, de salirnos de nuestra zona de confort y verlo como una oportunidad de mejorar las acciones que ya estábamos desarrollando en los territorios, cómo podemos ser más eficientes, más eficaces para llegar a las comunidades. Muchísimas gracias. Nos dan pues también unos insumos, vuelvo y repito, el tiempo es muy corto, pero siento que han sido unos insumos fundamentales para poder desde el sector también entender cómo nosotros podemos continuar, ¿no? Que no sea un proceso
nos pasó esto, sino cómo podemos seguir avanzando y llegando a las comunidades. Entonces, bueno, para ya finalizar la última pregunta, le dejaría la palabra a mi compañera Juliana, y agradeciéndoles muchísimo nuevamente su respuesta. Gracias, Alejandra, y a todos y todas. Bueno, los problemas de conexión siempre hay, pero bueno, vamos a intentar recoger o a intentar recoger. Creo que hemos pasado por un proceso de los impactos desde diferentes lugares, diferentes, creo que orillas, y eso nos ha llevado a identificar dos palabras con las que me quedo, y es un proceso de reestructurar cómo estamos pensando en esa coordinación interna hacia afuera que involucra una integralidad de las comunidades que permita a todas las personas estar presentes en estos procesos, porque finalmente no somos nosotros como sector y la más amplia ayuda humanitaria, todos vamos a solucionar, sino también involucrar a las comunidades en esos mismos procesos, ¿sí? Creo que las comunidades a lo largo de todos estos años, desde sus capacidades individuales y colectivas fortalecidas, han permitido que nosotros también acojamos esos procesos. Entonces, la última pregunta, aunque creo que la han respondido a lo largo de este gran conversatorio, es qué hacer frente a esta disminución de fondos, ¿sí? No solamente pensarnos desde la acción integral contra minas, obviamente tenemos esta vocería por nuestra misionalidad, pero es desde la acción humanitaria. Cómo mejorar esas coordinaciones, ya muchos lo han mencionado, pero quiero que retomemos algo puntual que se nos quede y que sea punto de partida, que sea a punto de empezar a generar esos procesos de concertación y de co-creatividad. Creo que Olga lo dijo muy bien, pensar, sí, fuera de la caja, pensar un poco no solamente en esos temas técnicos, en esos elementos, sino en los espacios de confianza que se abrieron con las comunidades. Creo que el punto de partida puede ser de allí, pero voy a iniciar por Carlos. Cuéntanos, Carlos. Listo. Sí, ¿cómo superar o qué alternativas hay? Bueno, primero que todo, yo creo que el primer paso es reconocer que este problema no es coyuntural, o sea, no es nuevo, es un problema estructural, solo que ahora es urgente atenderlo. Colombia llevaba mucho tiempo dependiendo de la cooperación internacional para el sostenimiento de muchos procesos de acción humanitaria, no solo acción contra minas, y ya habían señales de que la reducción era inminente. Por ejemplo, Colombia ha salido de las listas de prioridades de muchos donantes debido a diferentes factores. Han habido fatiga de algunos donantes. Colombia desde su nombramiento o como desde su ascenso a ser un país de renta media alta también ha salido de muchas prioridades, pues porque hay países con más necesidad y los cooperantes han decidido llevar sus agendas de cooperación a otros países en otras regiones. Además, pues ha habido y se prevé incluso una mayor contracción de los montos de cooperación internacional, en un nuevo sistema internacional que hasta ahora se está forjando y vamos a ver qué resulta o en cuántos años, pero pues la característica principal es que va a ser un sistema internacional marcado por poder, no por reglas, y cuando un sistema internacional es marcado por el poder, pues hay una mayor incertidumbre, hay una mayor necesidad de los países del norte global, de los países que tienen más recursos, de rearmarse, de fortalecer sus estructuras militares, y pues es el riesgo de que eso deje o desplace los montos que hay para la acción humanitaria o para los montos de cooperación. Entonces eso es un riesgo. Y curiosamente en el sector de la acción contra minas la cooperación internacional sí ha aumentado en los últimos años, pero por una razón, y esa razón son otros conflictos internacionalizados. Por ejemplo, Ucrania en este momento, Ucrania ha absorbido el 80% del aumento de cooperación a nivel internacional. Entonces Colombia, ahorita cuando Bárbara hablaba de incidencia muy importante, Colombia ha perdido, digamos, ese reconocimiento del conflicto o esa importancia para muchos cooperantes, sobre todo en Europa, pues porque hay conflictos que llaman mucho más la atención y pues representan mayores dificultades o son prioridades para ellos. Nosotros desde el grupo AICMA pues hemos estado trabajando estos meses en identificar una estrategia justamente para superar estos problemas. La idea es primero el análisis de necesidades, saber qué necesita el sector, dónde están las necesidades más urgentes, un análisis de agendas bilaterales y sobre todo la diversificación de fuentes, como ya lo habían hablado.
buscar agentes y aliados privados de la mano con la Agencia Presidencial de Cooperación. Nos hemos acercado a la filantropía. En mayo hay una mesa de filantropía en Estados Unidos donde la agenda de acción contra minas está en una de las prioridades para buscar apoyo. Y también nos hemos acercado de la mano de la Cancillería con otros donantes. Sin embargo, esto toma tiempo. Todas estas nuevas alternativas toman tiempo mientras se estructuran, mientras resultan. Es por eso que también otra de nuestras prioridades es el fortalecimiento de fuentes tradicionales. No perder lo que ya hay, entonces acercarnos a los aliados que ya tenemos, acercarnos a Alemania, a Suiza, a Noruega, a Japón, que son los países que nos han brindado apoyo y que continúan brindándonos apoyos, e incluso a Estados Unidos. Nos hemos acercado incluso a Estados Unidos a presentar la acción contra minas como una necesidad de seguridad, por lo cual digamos que empata o encaja en las prioridades que ha decretado la presidencia de Donald Trump para los siguientes 4 años. Y si pudiera concluir, yo concluiría con reconocer desde el Grupo de Acción Integral contra Minas, reconocemos nuestra responsabilidad y le reafirmamos al sector el compromiso que tenemos con aliados internacionales, el compromiso que tenemos con operadores, pero sobre todo el compromiso que tenemos con las comunidades en riesgo y las comunidades afectadas, de que vamos a seguir trabajando por la superación de todos estos inconvenientes y todos estos problemas que se están presentando a futuro. Gracias. Gracias, Carlos. Creo que no, cosas súper importantes, los voy a recoger, es como esto no es un tema coyuntural, ¿sí? Había una disminución progresiva en acción humanitaria, si bien se aumentó en acción integral con mencionas, Colombia, por las múltiples decisiones, ha perdido el foco, pero finalmente es bajo esos procesos de incidencia que debemos reforzarlos, y la multidiversidad lo que nos invita y de diversificar es que finalmente nos presentemos procesos integrales, ¿sí? Y ese proceso integral no es yo con yo ni yo con la comunidad, sino precisamente todos los espacios de coordinación que tenemos desde el área de responsabilidad, los clústeres de protección, ¿sí? Que todo el tiempo están gestionando, están pensando, están promoviendo, entonces es recoger esos elementos desde allí. Quisiera continuar con Bárbara. Bárbara, ¿qué hacer frente a esta disminución? Sí. Bueno, pues mira, nosotros ya, yo creo que Colombia es un país que en esto va muy avanzado, ¿no? Y efectivamente Carlos lo mencionaba, que esto no es de hoy, sino que yo creo que Colombia, desde el momento en el que empezamos a implementar la iniciativa Flagship, que supongo que muchos de vosotros conocéis, porque nos la hemos apropiado en los últimos 2 años, yo creo que estaba esta idea de reducir la burocracia, ser más efectivos, que las comunidades estén en el centro de nuestra respuesta, que participen, construir sobre las capacidades comunitarias y construir sobre las capacidades de las organizaciones locales, que al final son las que van a quedar en Colombia para responder. Entonces yo creo que llevamos un camino muy interesante y que esto realmente nos pone ya yo creo que es uno de los mecanismos, ¿no? para defendernos de esta situación en la que ahora nos encontramos, ¿no? Al final van a ser las comunidades y las organizaciones locales y nacionales y por supuesto el Estado los que respondan de sus necesidades y prioridades humanitarias, y yo creo que estamos fortaleciendo ese enfoque. Esto por supuesto no significa que no sigamos visibilizando la realidad de Colombia, porque Colombia sigue siendo el 4º país del mundo con mayor número de desplazados, está entre los países más afectados por artefactos explosivos, y yo creo que eso es una realidad que tenemos que seguir visibilizando a nivel nacional, internacional, global, o sea, y tenemos que estar en los foros y tenemos que hablar de esto para que todo el mundo siga pensando que Colombia tiene que estar en el panorama internacional y que requiere interés independientemente de, bueno, la competencia que hay ahora mismo con otras crisis consideradas pues más mediáticas, ¿no? O más, de interés geopolítico para los donantes, y por supuesto ahora, pues como tenemos tantas guerras en las que nuestros tradicionales donantes tienen que estar contribuyendo con
con armas y con todo, pues lógicamente todos están reduciendo o sea que yo creo que es una coyuntura que, bueno, que nos pone que nos dice que tenemos que cambiar las cosas, ¿eh? Tenemos que invertir más en los territorios y tenemos que dejar una resiliencia, y en esto me parece súper interesante todo lo que es educación en riesgo, porque, bueno, fortalece las capacidades de la población, ¿no? Pues eso, para dejar ese conocimiento a nivel territorial que haga que poco a poco las comunidades dependan menos de la ayuda humanitaria, ¿no? Que al final yo creo que es lo que tenemos que conseguir. Cambio. Gracias, Bárbara. Creo que vas en la línea también con lo que menciona Carlos. Finalmente, la participación es el camino, la incidencia, seguir fomentando esos espacios, generando esos espacios, y dejas algo como allí muy a pinceladas, y son las transferencias de capacidades, ¿no? Ya no es pensarnos como organización yo le enseño, sino también qué ha hecho la comunidad con lo que a través de todos estos años les hemos brindado y ellos nos han brindado. Entonces, muchas gracias. Quiero continuar con Diego. Bueno, digamos que respuestas para esta última pregunta es algo compleja desde el territorio, pero nosotros pensamos que pronto se podría, digamos, todo lo que ya han mencionado, y hacer énfasis como en la incidencia política, búsqueda de nuevos donantes, una coordinación y colaboración, digamos, entre organizaciones humanitarias y el gobierno, donde pues sea una fuerza si se logre como que nuevos donantes quieran como aportarle a esta misión humanitaria. Y también digamos que nosotros pensamos que pronto necesitaríamos también un poco más de presión internacional, no solo por parte del Estado, sino también desde nosotros, desde afuera, eh, digamos, donde exijamos soluciones a esto, ¿no? Porque, digamos, la paz no debe ser, digamos, un discurso bonito. La paz, digamos, en sí, en general, se debe lograr a raíz de unir esfuerzos entre todos y lograr que niños y niñas, campesinos, anden por sus territorios libremente, comunidades indígenas, y digamos, todos y todas logremos caminar por nuestros territorios libremente y ahí de esa manera sí lograr una paz verdadera a nuestros territorios. Eso sería como desde acá del territorio. Gracias, Diego. Creo que el llamado representativo, ¿sí? Creo que todos y todas tenemos unos procesos muy avanzados y hemos involucrado mucho a las comunidades se han apropiado de este fortalecimiento de capacidades, pero finalmente debe seguir siendo coordinado y debe fortalecerse muchísimo más. Antes de pasar a Olga, recordarles que tenemos la caja de comentarios, si desean dejar una pregunta a nuestros participantes, bueno, está dispuesta antes de cerrar el espacio. Y finalmente, pues, Olga, cuéntanos desde todo lo que nos has venido enseñando y comentando qué hay por hacer. Bueno, yo estoy de acuerdo como con todo lo que han planteado, digamos, en este escenario. Creo que es un reto, pues personalmente pienso que es un reto para las organizaciones y para quienes las conformamos, y obvio también para las comunidades. Pero creo que además de todo lo que hemos dicho, yo siento que tendríamos que empezar a buscar socios cercanos, ni tan siquiera pensando en términos de recursos, sino como de sumarnos en temas de hacer talleres de innovación, ¿cierto? O sea, yo siento que estamos enseñados a pensar los mismos con las mismas en el mismo escenario. Nosotros tuvimos la semana pasada un ejercicio con el Parque de Innovación de la Universidad Minuto de Dios, y ellos tienen, digamos, diseñados una serie de talleres para innovar, para hacer las cosas de otra manera, salirnos de donde estamos. Y pienso que ese es el primer escenario, porque no sé, es muy difícil salirnos del tema porque todo el tiempo lo estamos trabajando. Entonces siento que tenemos que hacer ejercicios de innovación que nos pongan en otro escenario y podamos empezar, digamos, a entender esto de otra manera, porque en el primer momento el impacto es que se cayó la casa, ¿cierto? O sea, se cayó todo lo que había, no hay nada, toca recoger el escombro. Y mirado así es muy complicado construir, ¿cierto? Entonces yo lo que siento es que también tenemos que rescatar, yo pienso que hay aprendizajes muy valiosos que se tienen, que también es importante
desde todos los niveles, desde la educación en el riesgo, desde el desminado, desde la misma atención a las víctimas. O sea, hay cosas que yo siento que sí podemos rescatar y sí tenemos, digamos, identificadas muchas experiencias exitosas y capacidades, digamos, de par a par que tenemos con sobrevivientes que están acompañando a otros sobrevivientes. O sea, hay muchos asuntos que se pueden ver, pero sí creo que en los escenarios donde estamos, en muchos de los espacios, digamos, donde nos reunimos para hablar o conversar o discutir o coordinar o como se quiera llamar, sí debíamos como cambiar la agenda y pensar qué vamos a hacer. Y ayúdenos alguien que sepa manejar eso a vernos de otra forma también para que podamos innovar y tener nuevas ideas y entre todos, digamos, construir el piso para este nuevo escenario que puede ser como son las crisis entendidas por los ideogramas chinos. Un desastre o una oportunidad y digamos que está un poco en todos, que también se convierta en una oportunidad para todos. Yo pienso que eso es como lo que en últimas pienso que tendríamos que hacer muy rápidamente y muchas gracias y a todas los panelistas y a la campaña por abrir este espacio de discusión. Gracias. Muchas gracias, Olga. Creo que dejas la pregunta un poco más abierta, pero igual como una oportunidad, y es finalmente qué estamos haciendo con estos ejercicios de revisión en el marco de la crisis, ¿no? De introspección, de revisión de nuestras líneas, de nuestras metodologías, de nuestros procesos, de nuestra coordinación, y aunque pues tal vez no tengamos la respuesta en el corto plazo, sí son puntos e hiladas para partir de un proceso mucho más profundo e integral, ¿sí? Un proceso que les permita a las organizaciones, al Estado, a las comunidades y a todos y todas los que hacemos parte de la acción humanitaria, pensarnos hacia adelante cómo coordinarnos mejor, cómo transferir esas capacidades de una forma en la que puedan ser replicables y sostenibles en el tiempo. Quiero agradecerles a Carlos, a Diego, a Bárbara y a Olga por pues haber dispuesto su tiempo, sus ideas, a botar aquí un poco de qué es lo que estamos pensándonos, cómo nos está afectando y también pues toda la convocatoria que hemos tenido en este espacio. Entonces vamos a dar unas ideas claves entre Alejandra y yo para cerrar y bueno, recordarles que están todavía abiertos los comentarios si quieren hacer alguna pregunta a las personas que están participando, que se vincularon a este enlace, para pues ya darle cierre al espacio que se nos fue un poquito, pero fue muy interesante. Dale, Aleja. Dale, Juli, muchas gracias. Bueno, antes de cerrar el espacio, tenemos una manita levantada. Entonces, Lady, si tienes alguna pregunta, algún comentario, adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Bueno, mi pregunta no va para un panelista en específico, sino es una pregunta muy general. Quisiera saber qué acciones prácticas podemos realizar como ciudadanos para presionar más por el apoyo gubernamental. Como ciudadanos me refiero a las personas del exterior que no hacemos parte de ninguna organización. Muchas gracias, Lady. Una pregunta muy interesante. No sé si alguno de los panelistas nos quisiera dar respuesta a esta pregunta. Pues yo respuesta no tengo, pero sí creo que uno debe empezar por lo que tiene cerquita, ¿cierto? O sea, ¿qué conoce uno? ¿Dónde tiene uno su escenario de trabajo? ¿La universidad, una empresa? Porque yo lo que siento es que tenemos que pensar cómo comunicamos más y mejor lo que hacemos y la importancia de lo que hacemos, ¿cierto? Y en eso nos puede ayudar cualquier persona. Para terminar, yo me acuerdo hace mucho tiempo de una formación que tuvimos con el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana en Bogotá, y en esa época, digamos, el cantante que más se oía no era ni Carolina ni Shakira, sino Juanes, estaba muy de moda en ese momento. Y él decía, yo todavía me pregunto cómo en Colombia los temas de acción contra minas no suenan como suena Juanes. En algo estamos fallando porque deberían sonar así por la afectación que tenemos. Entonces siento que es un poco responsabilidad de todos, digamos, y de todas, también contar lo que hacemos y la necesidad, como decía, digamos, que ya se me, no, ahí está, que lo que hacemos
en términos tanto de la respuesta como de la contención. Yo siento que a veces no se ve más la respuesta, pero la contención en las comunidades, con todo lo que se hace desde lo humanitario, es muy importante. Y cierro con una frase del alcalde de Tarazá, el anterior, que me impresionó una vez en medio de la pandemia y cuando estábamos saliendo de eso, decía, vengan ustedes así no traigan un peso, vengan ustedes así no tengan un proyecto, pero vengan porque sin ustedes estamos muy solos. Y yo siento que eso es parte del ejercicio de la importancia de lo que hacemos. Era como eso, gracias. Dale, Olga, muchísimas gracias. Sí, eso es fundamental, ¿no? La presencia en los territorios, porque muchas veces no contamos de pronto con las herramientas o con las estrategias mejor para visibilizar esta afectación más allá en los territorios. Y lo que nos comentaba Lady, listo, no hacemos parte de una organización, no estamos tan involucrados en el tema, pero nosotros como ciudadanos que sabemos que existe esta afectación, ¿cómo podemos aportar? Entonces también desde el sector, cómo visibilizar más las afectaciones en los territorios. Bueno, pues creo Aleja, que sí. qué pena, quería como hacer una pequeña acotación a Lady. Su consulta, yo creo, y su pregunta es muy valiosa y va a ser siempre válida porque cada uno y cada una de nosotros es una plataforma, ¿sí? Desde la cotidianidad se hilan procesos que finalmente terminan en estas organizaciones, ¿sí? La campaña es un ejemplo de ello, un tema que a veces era muy difícil de hablar, empezó desde lo cotidiano, desde lo dialógico, desde el ir allá, hablar, comentar, crear, y creo que seguimos siendo nosotras y nosotros en ese proceso de no dejar morir la discusión. Entonces, creo que también es una reflexión que nos deja hoy. La participación sigue siendo igual de válida y más en un país con nuestras conflictividades y nuestras dificultades. La incidencia siempre, así a veces no notemos los resultados, siempre será importante y finalmente construir desde la coordinación y con y para las comunidades. Así es, Juliana, muchísimas gracias. Bueno, entonces para ir cerrando el espacio, porque nos pasamos un poquito, pero es que estas conversaciones siempre nos van un poquito más allá y eso que pues sabemos que queda un espacio abierto que podamos seguir coordinándonos para hablar y para encontrar esas soluciones para llegar a las comunidades más afectadas. Agradeciéndoles mucho, nos quedan unas ideas fuertes muy grandes, siento que para señalar algunas, el tema de cómo esta crisis nos puede ayudarnos a buscar soluciones y salir de esa zona de confort en la que probablemente veníamos trabajando y pensarnos nuevas estrategias, pensárnoslo también desde las comunidades, como lo mencionaba Diego, de los enfoques diferenciales, de cómo trabajamos con las comunidades étnicas, cómo trabajamos con las mujeres, hombres, niños y niñas, diferente a lo que ya veníamos haciendo y cómo ese papel del Estado también va a ser relevante para que nosotros podamos continuar con estas acciones en el territorio. Así como muy resumido, porque pues aquí anoté unas ideas muy, muy importantes que nos dejan un espacio para poder seguir compartiéndolo, de buscar estas soluciones y que este reto se convierta en un espacio para que nosotros podamos pensarnos más allá, la acción integral contra minas y cómo nosotros vamos a llegar a los territorios y continuar acompañando a las comunidades. Entonces, pues, Juli, te dejo la palabra para que podamos cerrar el espacio. Nada, Aleja, yo creo que muchas cosas se han dicho, muchas ideas están allí lanzadas. Creo que es un ejercicio que planeamos y consolidamos, pero no pensamos que tuviera gran acogida, de verdad, y agradecemos a las personas que se tomaron el tiempo de conectarse, a Bárbara, a Olga, a Diego y a Carlos por su disponibilidad para votar ideas sobre este tema, porque finalmente las crisis son oportunidades y la invitación es, hoy lo hicimos nosotros, podemos seguir haciendo estos espacios, convocar a los que no saben, no conocen, les falta un poco de guía o de experiencia y seguirlos vinculando a sus procesos de diálogo y de conversación y que no se queden solo ahí. Bueno, tengo una manita levantada. Cristian, adelante. Gracias, muy buenas noches para todas y todos.
Mi pregunta es, ¿cómo creen que podemos equilibrar con menos recursos para dar respuesta a la acción integral contra amenaza antipersonal? Muchas gracias con la respuesta. Gracias. No sé, alguno de nuestros panelistas si quiere abordar esta pregunta. Pues yo puedo hablar de las adelantos o de las estrategias que hemos, digamos, esbozado aquí en el grupo de acción integral contra minas. Y las primeras es uno que Bárbara la mencionó brevemente y es, digamos que crear, por así decirlo, grupos multitarea de acción humanitaria, si tiene algún nombre, o sea, que un grupo de acción humanitaria que ya tiene acceso a un territorio pueda ir a transmitir más de un mensaje y eso también requiere mucha coordinación, que no sea primero una organización de acción contra minas y después otra organización de construcción de paz, sino que si nos coordinamos y las acciones se hacen en conjunto, entonces digamos, a través de la acción contra minas no requeriríamos un operador de educación en el riesgo de artefactos explosivos, sino un conocimiento básico que a otra organización que tiene acceso a un territorio pueda transmitir en ese territorio y crear las condiciones y crear los comportamientos seguros en las comunidades. En cuanto a desminado humanitario, nosotros en técnicas de despeje también estamos evaluando muchas estrategias para agilizar y para hacer más efectivas las operaciones, que cuesten menos, que sean más rápidas, que los operadores puedan moverse más rápido de un municipio a otro o de una zona a otra. En esas acciones tenemos el valioso apoyo de Japón y de Camboya, que estamos adelantando procesos de capacitación técnica con ellos. Entonces, nosotros estamos eso, viendo estrategias sobre todo de eficiencia. Justamente esa es la clave, hacer más o hacer igual, en este momento es hacer igual, con menos recursos. Entonces estamos pues vislumbrando estrategias, sin embargo el proceso sigue de aquí en adelante y eso se ha vuelto, digamos que una nueva misión o una prioridad para el grupo de acción contra minas. Listo, muchísimas gracias. Bueno, para ya dar cierre formal, agradecemos de nuevo la participación. Nos vamos con muchas preguntas. Agradecemos a las personas que se conectaron y esperamos tener otro espacio. Gracias, Bárbara, Olga, Diego, Carlos, Alejandra y a todo nuestro equipo de comunicaciones que permitió este ejercicio. Muchísimas Gracias gracias a la por la campaña, a los invitación. compañeros y bonita noche para todos. Chao. Igual, chao. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias gracias a a todos. todos y a todas. Gracias, que estén muy bien.
Hola, hola, ¿cómo están? Creo que solo quedamos los 4, ¿sí? Oli, Hola. sí, yo Buenas. estoy. Una más. Sí. Sebas, ¿puedes dejar de grabar? Claro que sí, señora, ¿cómo no? Sospechoso.